Ahora sí ya le doy grabar porque esta es la parte importante de aquí. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Sí se ve el archivo de Excel? Sí. Sí, ok. En este archivo de Excel, muchachos, ¿qué vamos a tener? Yo se los voy a pasar igual en la plataforma, pero quiero que vean la importancia de esta balanza de pagos. Esta es sería la práctica, vamos a ver los resultados de la balanza de pagos. Ustedes tranquilos. Esta balanza de pagos, muchachos, va a tener los saldos en cuenta corriente. Lo que quiero que ahorita ustedes vean son los saldos en cuenta corriente. Si se dan cuenta, lo voy a hacer más grande, la mayoría de los saldos desde 1994, y empiezo esta balanza desde 1994, son negativos, muchachos. Esto significa que a nuestro país, literal, él está comprando más al exterior de todos los bienes, ya sean mercancías, servicios, bienes de capital, muchachos, y me refiero a capital productivo. Ajá. Todo eso, muchachos, México le está vendiendo más o le tiene que pagar más al exterior de lo que le estamos comprando. Y que vamos a tener más abajo, muchachos. Ahí les pongo todos los rubros, pero lo que vamos a tener aquí es el saldo de la cuenta de capital. Si se dan cuenta, muchachos, es la balanza de pagos se registra, muchachos, de manera trimestral. Entonces, en el primer trimestre de 1994 fue la firma del Tratado de Libre Comercio y entra en vigor, entonces no estamos tan mal, vean, tenemos un saldo positivo de 11.396 millones de dólares. Para el segundo trimestre solamente incrementó a 2.746. El tercer trimestre, esto no es acumulado, muchachos, en el tercer trimestre solamente se generaron 4.174 millones de dólares. Y para el tercer trimestre de 1994, muchachos, lo que ustedes conocen como el famoso error de diciembre, aquí lo tenemos, menos 3.341.64 millones de dólares. ¿Por qué es tan importante tener este saldo de cuenta de capital con signo positivo y no con este signo negativo que está aquí? Porque lo que se genera, muchachos, de pedirle al resto del mundo dinero prestado, ya sea por, aquí en esta sí se ve, por préstamos y depósitos, muchachos, aquí vamos a tener por banca de desarrollo, los préstamos y depósitos por banca comercial, vamos a tener préstamos y depósitos del sector público no bancario, y así nos podemos ir con todos los rubros. Lo que es importante, muchachos, y me regreso hasta arriba, es que con los saldos negativos que tenemos aquí, esto se acaba pagando con esto de aquí. El problema, muchachos, es que vean este último trimestre del año. Para este trimestre del año es menos 3.341 y aquí tenemos menos 7.000. Es más, vean, estos dos acumulados son de menos 7.000 y tenemos 2.000 y tenemos 4.000. O sea, ni siquiera alcanzamos a cubrir la deuda con lo que nos estamos endeudando. Ajá. ¿Esto qué nos trae como resultado, muchachos? Algo bien bonito, así bien hermoso y que nos da mucho de discusión a los economistas, es que el error, la variación de la Reserva Internacional en el cuarto trimestre de 1994 es de menos 9.000, lo voy a poner ahí, menos 9.991.50 millones de dólares. Bueno, en el segundo estábamos mal, pero en el cuarto es el más cierto. Es decir, México no tiene dinero para pagarle al resto del mundo. Y es ahí cuando se viene el famoso rescate bancario. Ahora ya entienden por qué es tan importante esta hojita, muchachos. No son las sumas, no son las restas, sino lo que implican esas sumas y el análisis de esas sumas y de esas restas. Tal cual, en aquel entonces, muchachos, México no tenía dinero, no tenía reservas. ¿Por qué? En esta les decía, esta balanza, la anterior al 2010, viene un poco más desagregada, por una simple y sencilla razón. ¿Ven estos activos? Tienen signo negativo. Es dinero que México le presta al resto del mundo. Significa que en aquel entonces México pues le prestó a alguien 917 millones de dólares. Y nos regresaron nada más 20 millones de dólares de activos en el exterior. Si vemos la inversión extranjera de cartera, que esa es la peligrosa, muchachos, vamos a tener que México emitió o tuvo que pagarle al resto del mundo, y esta es la fuga de los CETES, muchachos,
569.9 millones de dólares. Que vamos a tener en esta inversión de cartera, muchachos. También vamos a tener que la inversión extranjera en el mercado de dinero, es decir, los títulos de deuda, muchachos, vean lo que está pasando. México tuvo una corrida de menos 4.627 millones de dólares. Y eso es, muchachos, lo que nos da la crisis de 1994. Por eso es tan importante. Es más, vean la inversión extranjera directa. ¿Qué estaba pasando, muchachos? La inversión extranjera directa total, pasó de ser de signos positivos, empezando el año en 11.767 millones de dólares, a cerrar con menos 3.427 millones de dólares. México perdió dinero. Sí me explico la importancia de este documento, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profesora. ¿No? Ok. Sí va quedando claro. Yo sé que son muchas sumas, son muchas restas. Me hubiera gustado que pudiéramos haber visto un video en vivo, pero pues la verdad es que las conexiones ya saben que se saturan y se nos colapsan. Pero les comentaba, más allá de entender los números y de qué se suma y qué se resta, muchachos, es entender cómo actúa la balanza de pagos. En esta hojita de aquí no la tienen que hacer, no se espanten, ya las fórmulas están precargadas, pero lo que quiero es que vean cómo se van calculando los saldos de la balanza de pagos. Lo pueden hacer ustedes por curiosidad, si ustedes gustan, ahora sí que no es necesario, pero se los voy a mandar por Excel para que vean cómo opera, por el SEAC, perdón, para que vean cómo se van calculando los saldos y estas mismas fórmulas les van a dar los mismos resultados que tenemos aquí. Bien, hasta por los mismos colores vienen igual. Pero lo importante, muchachos, es que entiendan cómo opera la balanza de pagos y por qué es tan importante tenerle tanto cuidado. Vean, o sea, si lo vemos, lo hago chiquito, muchachos, es una hoja de Excel. Es más, así para serles sinceros, no le quité, son 50 renglones de Excel. O sea, una hoja de 50 renglones no es un documento grande, ¿están de acuerdo? Pero esos 50 renglones de Excel, muchachos, son los que le dicen al resto del mundo si les conviene o no les conviene invertir en México, si México tiene o no tiene capacidad de pago, si México es prudente o no es prudente invertir en él. Yo le decía a su compañero con el que siempre me estoy peleando, yo le decía, no es de que te caiga bien o te caiga mal el presidente, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me cae mal, pero eso ya es harina de otro costal, muchachos. ¿Qué está pasando con esto? El problema de esa balanza, muchachos, el problema de que estén cancelando inversiones y la manera en que el señor hace la cancelación de estas inversiones, lo que te genera es incertidumbre. Yo no estoy diciendo que no haya sido correcto cancelar la cervecera en Mexicali, creo que fue, ¿no? El problema de cancelar la cervecera en Mexicali, que tienen razón, genera un alto impacto hídrico en la región donde no tienen agua, muchachos. El problema es por qué no lo hiciste antes. ¿Por qué te esperaste que ya tuviera casi un 70, un 80% de construido? Y al echarte para atrás tienes que cumplir con tus cuotas de que estás recibiendo contratos y hay que pagar penalizaciones. Se estima, muchachos, que el echar para atrás la cervecera de Mexicali equivale al costo de 5 aviones presidenciales. Nada más, solamente de multas. Pero si a ese señor le encanta hacer eso, le encanta nada más andarnos endeudando por cancelar cosas que ya estaban. Pero dice, el líder es sabio. Me van a linchar. Pero es que ahí no podemos hacer nada nosotros. Bueno, sí, levantar la mano. Y aparte se da el lujo de decir que pues no vamos a pedir dinero prestado. Pues ahí les va, muchachos. Es que no es de que el señor pida dinero no prestado. Los gobiernos, empezando con el del Borolas, diría el señor, con Felipe Calderón, muchachos, México consolidó fuertes relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenemos una línea de crédito bastante choncha con el Fondo Monetario. Entonces, el Fondo Monetario, sin broncas, agarra y le decía a México, toma,
El problema es que no sé si han escuchado que el Fondo Monetario le haya vuelto a dar una línea de crédito a México. ¿No? No, no he escuchado. No, Desde solo que escuché que bajó la perspectiva. Exacto, pero no está hablando de darle una línea de crédito. El hecho de que el Fondo Monetario, muchachos, ojo, no es que estés endeudándote. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional le diga al mundo, oye, yo le estoy dando a México una línea de crédito por $1,000 millones, muchachos, significa que cuentas con el respaldo de un organismo internacional. O sea, no te está prestando tu vecina. No te está, vamos a ponerlo así, no es por denigrar a ningún país, pues no estás diciendo es que Bolivia le está prestando dinero a México o Guatemala le está prestando a México, te está prestando un organismo internacional reconocido por X, son 37, 38 miembros en el Fondo Monetario Internacional, muchachos. O sea, te está reconociendo en un organismo que tiene voz y voto y hasta manera de ingerir en la política económica de un país, ¿eh? Entonces, el hecho de que el Fondo Monetario no emita nuevas líneas de crédito para México, muchachos, y que haya reducido las perspectivas de crecimiento, eso hace que no tengas la certeza de invertir en nuestro país. Por eso les decían, la verdad, la complejidad de la balanza de pagos no es de si ustedes se ponen a sumar o a restar, sino que entiendan el contexto de esta balanza de pagos, el contexto en el cual funcionamos. Por decir, aquí les puse a partir del 2010. ¿Por qué a partir del 2010? También porque tenemos la crisis, ¿no? Hay que tener en cuenta la crisis de los mercados hipotecarios, ahora sí que a nivel internacional, el famoso escándalo de Lehman Brothers y todo esto. ¿Y qué vamos a tener, muchachos? Vean, igual lo que les comentaba son en muy poquitas ocasiones, por decir, en el segundo trimestre del 2010 tenemos un saldo positivo en la cuenta corriente, pero lo que es importante ver aquí, y aquí es ahora sí que la ventaja y la desventaja de esta nueva presentación, muchachos, que vamos a tener la cuenta financiera. Y aquí en la cuenta financiera que les estaba mostrando, vemos cómo se está comportando la inversión extranjera directa. Vemos que de inversión extranjera directa total entra dinero, muchachos, pero entra muchísimo más dinero por inversión de cartera. La inversión de cartera, ¿de qué se va a componer, muchachos? La inversión de cartera, tal cual, como lo dice, son valores emitidos por el sector público en el exterior, es decir, los CETES, los bondes, las UDIs, muchachos, que generalmente son CETES, que se colocan en los mercados internacionales. Este de sector público, mercado de dinero, muchachos, es tal cual, títulos o la emisión de papel moneda y moneda metálica en el mercado internacional, es decir, los pesos y billetes que están circulando y cómo se manipulan las tasas de interés. Y vamos a tener tal cual lo que son las emisiones del sector privado y ya lo que se hace es desaglosar con las emisiones del sector accionario, las acciones que se emiten a nivel internacional. Más allá de saber qué es, que como muchachos, es que vean cómo la suma de la inversión directa y esta es lo que nos da el saldo de la inversión extranjera de la cuenta financiera total. Y este saldo, muchachos, es positivo. Es decir, que en México, a pesar de que estaba en recesión en el 2010, estaba entrando dinero a nuestro país. ¿Cuándo se comienza a ver la caída, muchachos? Aquí, en el 2012. Tenemos saldos negativos. ¿Por qué? Porque se tuvieron que pagar inversión extranjera en el exterior. Y también vean este rubro, muchachos. México, en lugar de quedarse aquí el capital, por increíble que les parezca, muchachos, México está poniendo el dinero afuera. Los empresarios mexicanos no están poniendo el dinero en México, lo están poniendo afuera. Sí, se te pusieron 4,502 empresas, vamos a ponerlo en números de empresas, pero se te fueron 3,276 empresas. Esto, muchachos, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio es cuando se ve una mayor afluencia de la inversión extranjera directa de mexicanos hacia afuera. ¿Qué vamos a tener también, muchachos? Es importante tener en cuenta lo que les decía, los errores y omisiones, y lo que les decía,
los ajustes por valoración. Yo les decía hace un momento que antes sí estaban las reservas también en oro, pero ya solamente es un componente muy pequeño y esas variaciones o las variaciones en el tipo de cambio son las que se registran aquí y eso es lo que nos da la variación de los errores y omisiones. Al darnos signos negativos, muchachos, en los errores y omisiones, significa que México está perdiendo dinero. Y es aquí donde vemos la tendencia de la crisis de los mercados hipotecarios. 2010 menos 8.012, menos 4.000, menos 4.000, menos 6.000, menos 2.000, menos 1.000. En el 2011 nos recuperamos, en el 2000 otra vez volvemos a caer. Aquí hay un saldo positivo, saldo negativo, saldo negativo. Entonces, muchachos, estos rubros son importantes, les vuelvo a hacer hincapié, no para entender sumas y restas, sino para entender lo que conlleva este tipo de crisis. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, muchachos. ¿Algún comentario? No. Son muchos números. No, son muchísimos, hija, demasiados. Pero lo importante de esos números, como les comentaba hace un momento, es que para entender esos números, más que otra cosa, hay que entender, muchachos, que esos números lo que nos permiten es, ahora sí ya me pongo yo en video, porque ya terminamos esta parte, más que esos números, muchachos, lo que tenemos que entender es que, México depende de esos números. Ajá. O sea, esos números son los que le dicen al resto del mundo, muchachos, cómo nos estamos comportando, cómo se está dando el funcionamiento de la economía, cómo estamos operando nosotros, y eso le permite al resto del mundo decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene invertir en México? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer de tarea? A ver, vamos a ver, voy a volver a poner en el SEAC. Déjenme buscar el SEAC, ya lo tenía abierto. Aquí está. Se va a cortar la reunión, muchachos. ¿Me permiten abrir otra reunión? Igual vuelvan, no, ustedes creo que no se tienen que salir, yo soy la que se tiene que salir y volvemos para explicarles la tarea bien y lo que tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profesora. Ok.